Hoy tenemos una temática muy interesante que hemos titulado Intervención Divina. Intervención Divina. Y quiero considerar un texto muy conocido que aparece en Jeremías capítulo 33, verso 3. Jeremías capítulo 33, verso 3 dice de la siguiente manera: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tienes que comprender que hay cosas que tú no puedes hacer. Tienes que comprender que hay cosas que yo no puedo hacer. Tenemos que comprender en esta hora que hay cosas que nosotros no podemos realizar. Hay cosas que se pueden hacer con nuestras fuerzas, pero hay cosas que es necesario, que es menester, que intervenga la fuerza de Dios. Adóralo, por favor. Bendice la gloria del Señor. Hay cosas que sin lugar a dudas tú puedes hacer, yo puedo hacer, pero hay cosas que solamente están en el control de Dios. Y me llama la atención esta palabra porque Dios no le está hablando a un hombre cualquiera. Dios le está hablando a un profeta. Dios le está hablando a un hombre que recibió un ministerio de parte de Dios. Y si un hombre que recibió un ministerio de parte de Dios, Dios le está diciendo: Jeremías, necesito que clames a mí. Jeremías, necesito que comiences a rasgar no tus vestiduras, sino tu corazón. Necesito que comiences a clamar delante de mi presencia. Y te aseguro, número uno, que yo te voy a responder. Me llama la atención eso, porque Dios no le está diciendo a un hombre cualquiera, Dios le está diciendo a un profeta. Hay una frase muchas veces que circula en las congregaciones, en donde los hermanos le dicen al pastor, en donde los hermanos le dicen al predicador, en donde los hermanos le dicen al evangelista, en donde los hermanos le dicen al ministro de la palabra. Los hermanos le dicen: pastor, por favor, ore usted, porque usted está más cerca de Dios. Pastor, por favor, necesito que usted ore porque Dios a usted lo oye. Necesito que usted ore por mí porque Dios a usted lo escucha. Pero qué interesante es esta palabra de Jeremías capítulo 33, verso 3. Porque me llama mucho la atención, porque Dios le dice a un profeta, Dios le dice a un predicador, Dios le dice a un ministro: por más que tú seas ministro, necesitas clamar a mí, necesitas buscar mi rostro, necesitas comenzar a orar, necesitas reclamar esa bendición de lo alto, necesitas reclamar por una visitación divina, necesitas reclamar por una intervención de lo alto. Es decir, que solamente en nuestra vida van a acontecer cosas que nosotros estamos esperando siempre y cuando nosotros clamemos. ¿Qué significa la palabra clamor? La palabra clamor significa un grito desesperado, algo que brota desde lo más profundo del corazón del hombre. Es un grito desesperado, un clamor. Y Dios le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y número 3 dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay gente que le está pidiendo a Dios sabiduría, necesitas clamar a Dios. Hay gente que le está pidiendo a Dios ciencia, necesitas clamar a Dios. Hay gente que le está pidiendo a Dios gracia para poder predicar la palabra, necesitas clamar a Dios. Hay gente que le está pidiendo un don, una capacidad, un charisma. Necesitas clamar a Dios. Si hay algo que necesitamos en este tiempo final, es clamar a Dios. Y cuando un hombre clama delante de la presencia de Dios, te aseguro, Dios intervendrá en tu vida. Dios va a intervenir en tu vida. La intervención divina no tardará. Anota eso, por favor. La intervención divina no tardará. Si hay algo que necesitamos en este tiempo, es buscar a Dios hasta que Dios intervenga. Hasta que Dios intervenga, hasta que Dios intervenga, hasta que Dios intervenga. ¿Cuánta gente se acercó a Jesús? ¿Cuánta gente se acercó a Jesucristo pidiéndole una intervención divina? El problema es que yo sé
que hay gente en esta hora que está escuchando esta palabra, que en muchas oportunidades se ha presentado delante de Dios y le ha dicho: Señor, yo necesito que tú hagas algo. Señor, yo necesito que tú intervengas. El problema es que te desanimas muy rápido. El problema es que te desanimas muy rápido. Cualquier cosa te hace retroceder. Cualquier cosa te hace pensar que Dios ya no te quiere escuchar. Pero tienes que recordar que la Biblia enseña que el oído de Dios está inclinado hacia la tierra. Dios está más interesado en ti que lo que tú estás interesado en Él. Porque la Biblia enseña, Dios mío, acabo de entregar un rema pero tremendo, extraordinario. Anótalo. Cómprate un cuaderno, una libreta y anota esto. Sí, porque Dios está más interesado en ti de lo que tú estás interesado en Él. De hecho, la Biblia enseña y dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Mira qué extraordinario eso. Dios te anhela. Dios anhela tener comunicación contigo. Dios anhela que tú puedas conectarte con Él. Dios anhela que puedas comenzar a hablar con Él. Dios anhela que puedas recibir esas bendiciones, esas promesas. La Biblia dice, repito, que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Mira qué extraordinario eso. Dios anhela tener contacto contigo. Anota eso también, por favor. Dios anhela ministrar tu vida. Dios anhela que crezcas. Dios anhela que te desarrolles. Dios anhela que puedas avanzar. Dios anhela eso. El problema lo tenemos nosotros. El problema lo tenemos nosotros. Si hay alguien que se deleita, si hay alguien que se goza cuando tú decides buscar a Dios, es Dios. El problema es que te desanimas muy rápido. El problema es que nos desanimamos muy rápido. Somos inconstantes. Somos inconstantes. Pero Dios en esta hora nos habla mediante esta palabra bajo el tema intervención divina. Todos nosotros necesitamos y necesitaremos que Dios en algún momento determinado intervenga en nuestra vida. Todos nosotros necesitamos que Dios en algún momento determinado intervenga en nuestra vida. Hay cosas que son posibles mediante tu fuerza. Hay cosas que son posibles mediante mi fuerza. Pero hay cosas que no van a suceder hasta que Dios intervenga. Hay cosas que no van a suceder hasta que Dios intervenga. Y cuando Dios interviene, las cosas cambian. Cuando Dios interviene, algo tiene que suceder. Si hay algo que necesitamos hoy, en este tiempo, en esta temporada, es que Dios intervenga. Es que Dios venga a nuestra vida, nos visite. Es que Dios venga, coloque su mano. Cada vez que oramos en la calle, los días viernes por la gente, cada vez que predicamos la palabra del Señor en las calles, oramos por ellos. Y yo digo por lo general: Señor, yo te ruego que tu mano sea sobre ellos. Mi mano no sirve para nada, pero tu mano, que es más grande, tiene el poder para extirpar un cáncer. Tu mano, que es más grande, tiene el poder para levantar, para encender el espíritu del hombre. Tu mano, que es más grande, tiene el poder para sanar, para dar vida, para cortar cadena. Adóralo, por favor. Tu mano, que es más grande, tiene el poder para restaurar vidas, corazones, hacer lo que nadie puede hacer. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida necesitaremos y necesitamos una intervención divina. Que Dios intervenga, que Dios intervenga. Hay gente que se está muriendo y necesita intervención divina. Hay gente que se está muriendo y necesita intervención divina. La palabra intervención es un término médico. Cuando alguien llega agonizando prácticamente, cuando alguien llega a un hospital, a un recinto médico y se está muriendo, el médico dice: este hombre necesita ser intervenido de manera urgente. Este hombre necesita ayuda de manera ahora, right now. Necesita ahora que la gente se mueva. Todo el cuerpo médico necesita trabajar en este paciente. Este hombre se muere, este hombre se está muriendo, esta mujer se está muriendo. Necesita intervención ahora. Y hay gente que me está escuchando que necesita eso. Hay gente que me está escuchando que necesita eso.
Hay gente que me está escuchando que necesita eso. Te estás muriendo, tú lo sabes. Hay gente que me está escuchando y esta palabra es para ti. Te estás muriendo, te estás muriendo, te estás muriendo. Te estás muriendo, necesitas ser intervenido. Necesitas que Dios meta su mano. Necesitas que Dios extirpe de tu corazón, de tu vida, de tu alma, lo que sea. Te estás muriendo, te estás muriendo, te estás muriendo. Pero en esta hora Dios tiene el poder para intervenir en tu casa, en tu vida, en tu familia. Adóralo, por favor, que Dios está aquí en esta hora. Dios en esta hora quiere intervenir tu vida, tu corazón, para que tu vida en esta hora sea cambiada, regenerada, mediante el poder del Espíritu Santo. Todo aquel que se acercó delante de Dios, en la Escritura, la Biblia señala, cuando Jesucristo caminaba por calles polvorientas predicando el Evangelio, la gente se acercaba a Él, la gente quería escuchar sus palabras, la gente quería verlo a Él, cómo sanaba, cómo libertaba, y todo aquel que fue sanado, libertado, fue gente que recibió una intervención divina. La gente ciega volvía a su casa, volvía viendo, y los familiares le preguntaban: ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo es posible que ahora veas? ¿Qué te pasó? La gente lloraba, los familiares: ¿qué te pasó? ¿Quién te abrió los ojos? Y esta gente respondía: lo que pasa es que Dios intervino en mi vida. Lo que pasa es que Dios intervino en mi vida. Salí ciego de mi casa y volví con visión nueva. Salí sordo de mi casa y me encontré en la calle a Jesús de Nazaret. Y Él intervino en mi vida, Él cambió mi vida, Él cambió mi ser. Dios intervino en mi vida de una manera poderosa. Antes no podía ver y ahora veo. Hay un hombre en la Escritura que llegó a decir: yo sé que todos ustedes me cuestionan, yo sé que todos ustedes cuestionan a Jesús de Nazaret, pero yo no puedo cuestionarlo, porque yo solamente una cosa sé, que antes yo era ciego, pero ahora veo. Antes no podía ver y ese hombre llamado Jesús me abrió los ojos. Ese hombre llamado Jesús me devolvió la vista. Ese hombre llamado Jesús, al cual la religión critica, ese hombre llamado Jesús abrió mis ojos y hoy puedo ver lo que no pudo hacer la religión, lo hizo Jesús. Lo que no pudo hacer la religión, lo hizo Cristo. Lo que no pudo hacer el médico, la medicina tradicional, Jesucristo lo hizo, Jesucristo lo hizo. Yo solamente sé que antes yo era ciego, pero ahora veo, y veo porque Dios intervino en mi vida. Dios intervino en mi vida. Cuando Dios interviene, algo tiene que suceder. Cuando Dios interviene, algo tiene que suceder. Lo voy a volver a decir: cuando Dios interviene, algo tiene que suceder. Y Dios en esta hora, mediante este programa Despertando tu Espíritu, Dios quiere intervenir en tu vida, en ese problema que tienes. Dios quiere intervenir en tu vida, en esa crisis que estás viviendo. Sencillamente tienes que seguir los pasos que Jeremías comenzó a andar, a caminar. Dios le dice a Jeremías, en Jeremías capítulo 33 verso 3, Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Jeremías, clama a mí. Eres un siervo, tú eres mi siervo, le dice Dios, pero a pesar de que seas mi siervo, yo necesito oírte, yo necesito escucharte, yo necesito que clames delante de mí. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé, y haré de ti, contigo, cosas grandes, y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Hay cosas que todavía no has visto de la gloria de Dios. De hecho, la Biblia enseña que nosotros de Dios solamente conocemos el borde de sus caminos. Anota eso, por favor. Nosotros solamente hemos conocido el borde de los caminos de Dios, de los senderos de Dios. Imagínate lo que vas a encontrar cuando entres un poco más adentro, valga la redundancia. Imagínate lo que vas a encontrar cuando ingreses un poco más allá.
Nosotros solamente conocemos los bordes de los caminos de Dios. Sin lugar a dudas, en la vida cristiana hay una profundidad que todavía no hemos conocido, y me voy a incluir también. Yo estoy trabajando en los bordes todavía. Hay mucho más que aprender de Dios. Por eso cuando alguien comienza a decir, no, yo ya toqué techo, ya llegué donde tenía que llegar, te equivocas. En Dios no hay límites. En Dios no hay límites. Esto no estaba en el libreto, pero tenía que decírtelo. En Dios no hay límites. Tienes que seguir avanzando, tienes que seguir creciendo, tienes que seguir avanzando. En Dios no hay límites. Dios en esta hora tiene el poder para intervenir en tu vida, en tu casa, en tu familia. Solamente tienes que cumplir la palabra que le fue entregada a Jeremías. Dios le dice a Jeremías, Jeremías, clama a mí y yo te responderé. El problema es que te desanimas muy rápido. Cualquier cosa te hace desistir. Te has propuesto en el corazón buscar a Dios, pero cualquier cosa te hace desistir. Cualquier cosa te desenfoca. Eso le pasó al principal de la sinagoga llamado Jairo. Este hombre llegó donde el Señor y le dice, Señor, yo necesito que tú obres en mi hija. Mi hija está gravemente enferma. Necesito que tú la sanes. Escucha eso, por favor. Este hombre, el principal de la sinagoga, fue donde Jesús y le dice, Señor, necesito que tú hagas algo en mi hija. Mi hija está gravemente atormentada, está enferma. Necesito que tú la sanes. Y Jesucristo le dice, no te preocupes, yo iré a tu casa y sanaré a esta mujer. Yo iré a tu casa y sanaré a esta muchacha. Yo iré a tu casa y sanaré a esta niña. Y de repente viene alguien y le dice al hombre al oído. ¿Cuántas veces el diablo te ha susurrado al oído? Cuando Jairo estaba parado al lado de Jesús, viene alguien y le susurra al oído y le dice, Jairo, no molestes más al maestro, porque quiero informarte que tu hija ya no está enferma. Tu hija está muerta. Mira, cuando Jairo escuchó esta palabra, te aseguro que su vida se derrumbó. Su vida se estremeció. ¿Cómo es posible? Mi hija murió. Mi hija acaba de morir. Yo pensé que solamente era una enfermedad. Yo vine a pedirle ayuda a Dios para que Él la sanara. El problema es que ahora está muerta. El problema es que murió. Pero el Cristo de la gloria es aquel que dijo que todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Anota eso, por favor, y levanta la mano y adórale. Anota eso y adora a Dios, por favor. Y la Biblia enseña, sin lugar a duda, cuando Jairo escuchó esta palabra, me parece verlo a este hombre derrumbarse. ¿Qué es lo que pasaría en tu vida si Dios te dice, tu hija ha muerto? ¿Qué es lo que sentirías si alguien te dice en esta hora, tu hijo ha fallecido? ¿Qué es lo que pasaría en esta hora si te enteras, recibes la noticia de que ese ser querido al cual tú amas falleció? Mira, este hombre se derrumbó por completo, porque vino ese hombre y le dijo al oído, Jairo, no molestes al maestro. No molestes al maestro, devuélvete a la casa. No es necesario que estés aquí. No es necesario que estés aquí. Quiero decirte que sí es necesario que estés en la presencia de Dios. Escucha eso, por favor. No importa lo que estés viviendo, es necesario que te mantengas al lado de Cristo, porque al lado de Cristo siempre habrá solución para los problemas que estés pasando. Al lado de Jesús siempre habrá solución para el problema, la aflicción que viva. Por favor, permanece al lado de Cristo. Cristo dijo, fuera de mí nada podéis hacer. Por nada de esta tierra te desligues, te desconectes de Cristo. Anota eso, por favor. La Biblia dice que fuera de mí, Cristo dijo, fuera de mí nada podéis hacer. Cristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ustedes tienen que permanecer anclados a mí. Pase lo que pase, no te desconectes de Dios. Pase lo que pase, no te desconectes de Jesucristo, porque más temprano que tarde Dios va a intervenir en tu vida. Dios va a intervenir en tu casa. Dios va a intervenir en tus hijos. Anota eso. Dios va a intervenir en tu vida, en tu historia. Y este hombre le dice al oído a Jairo, Jairo, no es necesario que estés aquí. Quiero informarte que tu hija ha muerto. Nada se puede hacer. Pero cuando alguien está al lado de Cristo, siempre algo se podrá hacer.
Algo hará Dios, no sé cuánto se va a tardar, pero algo hará Dios. Algo tiene que hacer Dios, algo tiene que hacer Dios, algo tiene que hacer Dios, algo tiene que hacer Dios. Dios le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Tú clamas y yo te respondo. Tú clamas y yo te respondo. No es al revés. No es te respondo y luego tú clamas. No, primero tú clamas y yo te respondo. Clama a mí y yo te responderé. Clama y yo te respondo. Clama y yo te respondo. Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Dios no dice clama a mí y quizás te responda. Si es que tengo tiempo, si es que en mi agenda tengo tiempo, te voy a responder. Dios le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Es seguro, Dios te va a responder. No sé si será hoy o será mañana, pero Dios te va a responder. Todo aquel que clama delante de Dios, Dios le va a responder. Los hombres fallan, pero Dios no falla. Los hombres pueden fallar, pero Dios no falla. Los hombres pueden fallar, pero Dios no falla. Los hombres pueden fallar, pero Dios no falla. Dios te dice en esta hora: clama y yo te respondo. Clama a mí y yo te responderé. Y Jairo llegó donde el Señor. Llegó a pedirle ayuda. Señor, tú eres poderoso para sanar a mi hija. Y de repente viene la voz de un hombre y le dice: Jairo, devuélvete a tu casa. Tu hija ya no está enferma. Tu hija está muerta. Y me llama la atención lo que hace Cristo, porque Cristo se voltea inmediatamente a Jairo y le dice: Jairo, no temas, solamente cree, porque al que cree, todo le es posible. Mira qué extraordinario es Dios. Yo sé que en esta hora esta palabra está sembrándose en tu espíritu, en tu alma, porque tú necesitabas escuchar esto. ¿Cuántas veces te has levantado con optimismo? ¿Cuántas veces te has levantado con ese deseo de que Dios obre de una manera extraordinaria en tu vida, en tu corazón, en tu casa? Pero cada vez que te levantas, se levanta el diablo también con una contrapalabra. Anota ese término, una contrapalabra. Cada vez que Dios te da una palabra, viene el diablo con una contrapalabra. Cada vez que te aferras a una palabra, a la escritura, viene Satanás con una contrapalabra. Cada vez que tomas la palabra, la Biblia, y dices: esta palabra es para mí, viene el diablo con una contrapalabra. Jairo estaba recibiendo de Dios. Jairo estaba lleno de gozo. Este hombre dijo: Dios mío, Jesucristo va a ir a mi casa y va a sanar a mi muchacha. Y de repente viene la voz, una contrapalabra, y le dice: Jairo, no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo. Vuelve a tu casa porque tu hija ya no está enferma. Quizás a Jairo se le llenaron los ojos de alegría. Mi hija ya no está enferma, se sanó. No, quiero que sepas que tu hija acaba de morir. Tu hija falleció. Mira, este hombre con esas palabras me parece verlo derrumbado. Me parece ver a Jairo, el principal de la sinagoga. Mira, no era cualquier hombre, era el principal de la sinagoga. Era el principal, era un príncipe. Por eso que habrá momentos en los cuales tu título, tu cargo, tu posición no te va a servir de nada. Lo único que te va a servir será una intervención divina. Tu título, tu cargo, tu chequera, tu plata, tu trabajo, tu posición social no te va a servir de nada. Lo único que te va a servir será una intervención divina. Hay cosas que el dinero no las puede hacer. Hay cosas que el estatus no la pueden hacer. Pero una intervención divina es suficiente para obrar en aquel que lo necesita. Una intervención divina es suficiente para hacer lo que nadie puede hacer. Este hombre estaba derrumbado: mi hija ha muerto. Pero al instante, cuando Jesús escucha esa palabra, esa contrapalabra, Jesucristo vuelve y le habla y le inyecta fe. Cada vez que se predica la palabra, lo que Dios está haciendo es inyectarte fe a tu alma, a tu espíritu. Y Jesucristo abre su boca, lo mira y le dice: no temas, solamente cree.
No temas, solamente cree. No temas, solamente tienes que creer. Porque al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Y tú sabes muy bien cómo terminó la historia. Sencillamente Cristo llegó a la casa de Jairo y resucitó a la muchacha. Oh, levanta la mano y adora a Dios, por favor. Jesucristo llegó a la casa de Jairo y resucitó a la muchacha. Hay situaciones que parecen imposibles, pero cuando Dios interviene, todo es posible. Hay situaciones que parecen imposibles, pero cuando Dios interviene, todo es posible. Hay situaciones que parecen imposibles, pero cuando Dios interviene, todo es posible. Hay situaciones que parecen imposibles, pero cuando Dios interviene, todo es posible. Deberías haber escrito eso. Hay situaciones que parecen imposibles, pero cuando Dios interviene, todo es posible. Tienes que escribirlo en esta hora. Tienes que escribirlo en esta hora. Tienes que abrir tu boca y pronunciarlo. Hay situaciones que parecen imposibles, pero cuando Dios interviene, todo es posible. Hay situaciones que parecen imposibles, pero cuando Dios interviene, todo es posible. Hay situaciones que parecen imposibles. Te lo estoy repitiendo porque va a llegar el día en el cual vas a necesitar esta palabra. Hay situaciones que parecen imposibles, pero cuando Dios interviene, todo es posible. Pablo y Silas estaban en la cárcel con las espaldas rotas. Les habían dado de latigazos. Les habían latigado sus espaldas por predicar la palabra. Y Pablo y Silas estaban en la cárcel y tenían los pies en el cepo. ¿Sabes lo que es el cepo? ¿Sabes lo que es el cepo? El cepo es un elemento de tortura. El cepo es una pieza de madera grande que tiene unos orificios, que es una pieza de madera que se sube y se baja, se cierra, y tiene unos orificios donde solamente caben los pies. Se abre para poder colocar los pies y se cierra para poder colocarlos ahí. Y una vez que están puestos, se cierra eso con un grillete, con un candado, con un cerrojo. Y Pablo y Silas tenían los pies en el cepo, imposibilitados de moverse. Y Pablo y Silas estaban en la cárcel así, con las espaldas rotas y con los pies inamovibles. No podían moverlo. Era imposible salir de ahí. Algo terrible iba a acontecer con ellos. Algo grave iba a suceder con ellos en los próximos minutos. Sin lugar a dudas, el juicio de la nación iba a caer sobre ellos. Pero Pablo y Silas estaban ahí con las espaldas rotas. Y me llama la atención que a pesar del conflicto que estaban viviendo, pasando, experimentando, Pablo y Silas sentían gozo. ¿Has leído la Biblia o lo has escuchado? La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Habrá momentos en los cuales no tendrás absolutamente nada. Solamente tendrás que aferrarte al gozo de Jehová. Solamente tendrás que aferrarte al gozo del Señor. Habrá momentos en los cuales no tendrás absolutamente nada, pero podrás decir con certeza, con seguridad, con convicción: el gozo de Jehová es mi fuerza. El gozo de Jehová es mi fortaleza. El gozo de Jehová me edifica. El gozo de Jehová me da las señales suficientes para saber que pase lo que pase, Dios está conmigo. Y Pablo y Silas tenían gozo. Pablo y Silas tenían gozo. Estaban en la cárcel con sus pies puestos en el cepo. Y estos hombres a medianoche comenzaron a cantar. Estos hombres a medianoche comenzaron a cantar, comenzaron a adorar a Dios. Años atrás, muchos años atrás, en mis primeros años de convertido, yo escuchaba a un pastor que fue enviado a la costa a levantar una obra, a un ministro, fue enviado a levantar una obra del Señor. Y cuando él comenzó a trabajar en la obra del Señor, él se percató que su economía se vino a pique. Su economía, mira, lo perdió todo. Eso es lo que hace un ministro. Un ministro entrega su vida con el fin de poder llevar una palabra. Un ministro de Dios renuncia a sus planes económicos, renuncia a todos sus proyectos humanos de esta tierra
Y este hombre, cuando llegó a esa ciudad, a la costa de nuestro país, él comenzó a predicar la palabra. Él era casado, tenía hijos pequeños, tenía un buen trabajo, tenía un buen pasar, pero cuando llegó a la obra lo perdió todo. Y es que Dios sabe cómo trabajar con el hombre. Dios sabe cómo trabajar con la mujer. Dios sabe cómo trabajar con una familia. Este hombre lo perdió absolutamente todo, lo perdió todo. Se enfermó. No tenía dinero absolutamente para nada, pero seguía predicando la palabra. No tenía de dónde sacar ropa para poder vestir a sus hijos, pero seguía predicando la palabra. No tenía de dónde vestir a su esposa, pero seguía predicando la palabra. Sus chaquetas ya estaban rotas, ya tanto uso, tanto lavarlas, pero seguía predicando la palabra. Sus zapatos estaban rotos, gastados, pero seguía predicando la palabra. Pero tienes que recordar que por más que un ministro tenga fe, sus sentimientos siguen ahí. Los ministros también lloran, los pastores también sufren, los ministros también pasan por momentos adversos, delicados, complejos. Por más que sea un ministro que se encienda en fuego, que te entregue una palabra, que alguien sea sanado, libertado mediante el consejo de la palabra que sale por la boca de ese ministro, por favor no te olvides que ese ministro también tiene sentimientos. Y este hombre, a pesar de lo que estaba viviendo, llegó un momento en el cual este hombre colapsó. Esa es una historia verídica. Yo conocí a ese pastor. Yo no sé qué será de él. Lo escuché hace muchos años. Por lo menos hace 18 años atrás lo escuché. Y este hombre, cuando llevó la palabra del Señor, comenzó a experimentar la escasez. Comenzó a experimentar la humillación. Comenzó a experimentar las malas miradas incluso del pueblo. Porque si había una familia pobre en ese lugar, era la familia del pastor. Si había una familia que tenía necesidad, era la familia pastoral. Y en un momento determinado este hombre cuenta su experiencia y se metió a un bosque y comenzó a correr en su desesperación. Comenzó a correr como un niño y a gritar al cielo y decía: Señor, ¿hasta cuándo voy a vivir esto? ¿Hasta cuándo voy a vivir esto? Y comenzó a gritar y lloraba y corría por el bosque. No había nadie, solamente estaba él. Corría por el bosque y decía: Señor, ¿hasta cuándo voy a vivir esto? ¿Hasta cuándo voy a pasar por esto, Señor? Por favor, necesito que intervengas en mi vida. Necesito que hagas algo. Y este hombre cae postrado y comienza a llorar. Y escucha la voz de Dios. Porque el Dios de la Biblia es un Dios que habla. No es un Dios que hablaba, es un Dios que habla, que sigue hablando. Y este hombre cae postrado en lágrimas y escucha la voz de Dios. Y Dios le dice: cántame. Este hombre escucha la voz de Dios y Dios le dice: cántame. 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 Dios le habla y le dice: cántame. Este hombre se estremeció. Dios le dice: cántame. Necesito que me cantes. Dios mío, necesito que me cantes. Y este hombre le grita al Señor en su angustia: Señor, ¿qué quieres que te cante? Señor, ¿qué quieres que te cante? Cántame lo que siempre cantaste cuando estabas bien. Cántame lo que cantabas cuando estabas bien en la iglesia. Cántame esa oración de Habacuc que dice: aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, aunque falte todo el producto de la tierra, de los olivos, aunque las vacas no estén en los corrales, aunque no haya absolutamente nada, con todo yo me alegraré en Jehová. Dios le dice a este hombre: cántame. En tu peor momento necesito que me adores. En tu peor momento necesito que adores mi nombre. Cántame, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo
y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová. Y este hombre en la soledad de ese bosque comenzó a cantar a Dios, comenzó a cantar a Dios, comenzó a cantar a Dios, y desde ese día Dios comenzó a intervenir en su vida. Dios comenzó a intervenir en su vida. Dios comenzó a trabajar en su vida. Dios comenzó a intervenir en su vida. Hay gente en esta hora que me está escuchando que necesita clamar a Dios. Hay gente en esta hora que me está escuchando que necesita clamar a Dios. Tú necesitas clamar a Dios. ¿Cómo quieres que Dios intervenga si ni siquiera salen lágrimas por tus ojos? ¿Cómo quieres que Dios intervenga si ni siquiera te congregas? ¿Cómo quieres que Dios intervenga si ni siquiera reclamas una promesa de lo alto? Dios le dice a un ministro, a un hombre que tenía un ministerio profético llamado Jeremías, en Jeremías capítulo 33 verso 3, Dios le dice: Jeremías, necesito que clames. Clama a mí y yo te responderé. Tú primero clamas y yo te respondo. Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé. Hay gente que necesitaba esta palabra en esta hora. Yo sé que esta palabra es para ti. Clama a mí y yo te responderé. Dios quiere obrar en tu vida de una manera poderosa. Dios quiere intervenir en tu casa, en tu familia. Dios quiere obrar en tu vida de una manera especial. Solamente necesitas clamar. Solamente necesitas clamar. ¿Por qué piensas en retroceder cuando deberías pensar en clamar? ¿Por qué piensas en retroceder cuando deberías pensar en clamar? Necesitas volver a clamar a Dios. Pase lo que pase, por favor, clama. Pase lo que pase, por favor, clama. Mantente confiando en Dios. Mantente confiando en Dios. Ese es un llamado que le hace el general a sus soldados. Manténganse en su posición. Manténganse en su posición. Tú tienes que mantenerte en tus convicciones. Pase lo que pase, tienes que clamar a Dios. Pase lo que pase, tienes que confiar en que Dios obrará en tu vida de una manera poderosa. Y en esta hora no será la excepción. En esta hora no será la excepción. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere obrar en tu vida de una manera poderosa. Dios quiere obrar en tu vida de una manera especial. Dios quiere obrar en tu casa, en tu familia, de una manera poderosa, extraordinaria. Dios en esta hora quiere intervenir en ese asunto. Dios en esta hora quiere intervenir en esa área compleja de tu vida. Solamente tienes que clamar a Dios y te aseguro, algo va a suceder. Yo quiero orar por ti en esta hora. Yo quiero orar por cada vida que ha escuchado esta palabra y que la escuchará en diferido. Permíteme orar por ti. Si quieres, colocas tu mano en la pantalla. Solamente un acto de fe. Dile al Señor: Señor, yo estoy a una distancia muy grande del predicador en esta hora, pero aunque estoy muy lejos del predicador, estoy cerca tuyo, porque la Biblia habla de que Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. Dios está en ese lugar donde estás escuchando esta palabra. Dios está al lado tuyo. Dios está en esa camilla de hospital. Dios está en esa cárcel. Dios está en tu habitación. Dios está en ese lugar donde estás escuchando esta palabra. Y Dios en esta hora quiere intervenir en tu vida, en tu casa, en tu familia, en esa área que solamente tú y Dios conocen. Permíteme orar por ti. Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por cada vida que en esta hora ha recibido tu palabra. Yo te ruego, tú toques corazones, vidas. En esta hora creemos, Señor, que todo aquel que ha recibido tu palabra recibe un milagro. Todo aquel, Señor, que ha creído a tu palabra recibe sanidad. Un hombre angustiado en la Escritura dijo: Señor, yo sé que tú tienes autoridad, una autoridad que nadie tiene y puede tener en la tierra. Solamente di la palabra y tu siervo será sanado. En esta hora, Dios mío, yo te ruego que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra sane, vivifique,
levante, transforme, encienda un corazón en esta vida. Hay gente que está recibiendo en esta hora, en este preciso momento, intervención divina. Dios está entrando en tu habitación, Dios está entrando en tu casa, Dios está entrando en tu familia, Dios está entrando donde nadie más puede entrar. En esta hora el poder de la palabra llega donde nadie más puede llegar. Oh Espíritu de Dios, tú sana, tú libertas, tú transformas. Padre mío, obra en aquel que está pidiendo, rogando sanidad en esta hora. Obra, Señor, en aquel que está pidiendo restauración. Obra, Dios mío, en esa vida. Cánceres en esta hora son quitados, son sacados de los cuerpos por el poder de la palabra. Dios del cielo, vidas en esta hora van a comenzar a testificar. En algún momento se van a parar frente a la congregación y van a decir: yo escuché la palabra y la palabra de Dios cambió mi vida. La palabra de Dios intervino en el momento preciso. En esta hora creemos, Señor, que tú sanas, corta cadenas, vivificas, levantas, transformas. Tú lo haces, Padre mío. Hecho está para tu gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, 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 amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este programa para que alguien sea ministrado, alcanzado mediante la palabra del Señor. Y recuerda que estamos aquí de lunes a viernes. De lunes a viernes estamos aquí en la mañana. Hoy salimos aproximadamente a las 10 de la mañana. Probablemente el lunes también lo haremos así, a las 10 aproximadamente, pero yo solamente le pido que active la campanita de notificaciones, ya sea en YouTube, en Facebook, para que usted se entere cuando estemos aquí en vivo y en directo. Les saluda el pastor Walter Venegas, se despide de ustedes también. Gloria al Señor, de este su programa Despertando tu Espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. Amén.